un tema importantísimo que vamos a tratar en Familias Preventivas, accidentes cerebrovasculares. Estamos acá con un neurólogo del Hospital Luis Bernaza, porque nos ha llamado mucho la atención, doctor Michael Palacios, bienvenido, el aumento de casos en el Ecuador, específicamente en Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Ambato. Partamos desde lo básico para nuestra audiencia que aún no está tan relacionada con ese tema. ¿Qué es un accidente cerebrovascular, doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a hablar de un tema tan importante. Correcto. Para nuestra población en general, sobre todo que conmemoramos hace poquito, ayer, el Día Mundial de la Prevención del Ictus. Un accidente cerebrovascular o ictus es una lesión cerebral que se produce por un daño vascular, es decir, una arteria que lleva sangre al cerebro se ocluye, se tapa, deja de llevar sangre y esa zona se infarta. O en su defecto, esa arteria sufre un daño y sangra y se produce un sangrado en una zona del cerebro que pues destruye el tejido. Entonces el paciente pierde capacidades relacionadas con la zona donde se produjo el infarto o el sangrado. ¿Y por qué se puede dar esto, doctor? Ok, hay muchísimas causas. Más que causas, pues deberíamos hablar también de factores de riesgo. Hay muchas enfermedades que nos pueden hacer propensos a un ictus o un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las más frecuentes probablemente de la lista. Luego una serie de patologías cardiológicas, porque muchas patologías del corazón pueden aumentar el riesgo, arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, otras patologías de las válvulas cardíacas, y luego otras alteraciones de la estructura de la pared del vaso sanguíneo, que son un poco más raras, pero que también pueden producir ictus. Ok, ahora, doctor, es importante también, dentro de los años de su expertise, saber qué siente un paciente durante un accidente cerebrovascular, para estar atentos, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante de este tema, porque es importante que la población conozca, Correcto. sepa cuándo hay la posibilidad que esté teniendo un ictus, porque en esta es una de las enfermedades neurológicas en las que acudir pronto, tratar temprano, es la principal herramienta para poder manejarlo. De hecho, siempre utilizamos mucho en neurología, cuando hablamos de ictus, la frase tiempo es cerebro. Aquí cada hora, cada minuto que pasa, cuenta. Entonces, los síntomas más frecuentes, primero decir que son siempre súbitos. Okay. Habitualmente los ictus cursan de forma súbita, el paciente está bien y de pronto, de la nada, comienza a notar los síntomas. Son principalmente alteraciones del lenguaje, adormecimiento, debilidad en alguna de las extremidades, brazos, piernas. También puede haber alteraciones visuales. El paciente pierde la capacidad para entender lo que las personas le dicen o para hablar. ¿Esto se da súbitamente o yo, por ejemplo, puedo estar conversando con usted y puedo tener problemas al hablar? Después puedo sentir el otro síntoma, que es que se me desvía la boca, ¿o se da todo de golpe, doctor? Habitualmente es todo de golpe. Wow. Habitualmente es todo de golpe. Si estamos hablando aquí y de la nada de pronto se desvía la cara, deja de hablar, se comienza a no poder mover un brazo y una pierna y es porque ya estamos teniendo ahí el ictus. Doctor Michael, estábamos hablando durante la pausa que le mencionaba un poco que nos había asombrado el hecho de que en el país, en estas provincias, en estas ciudades, mejor dicho, ha habido un aumento de casos. ¿Su respuesta cuál fue, doctor, para compartirlo con la audiencia? Que probablemente pasen dos cosas. El por qué el aumento de casos en ciudades un poco más grandes. Primero, porque en ciudades más pequeñas o en sitios un poco más rurales suele haber menos tasa de diagnóstico, la gente deja pasar más tiempo, se infradiagnostica la enfermedad. Y aparte, pues muy probablemente la mayoría de estos pacientes luego son referidos a centros de mayor complejidad donde pueden ser tratados y estos centros habitualmente están en ciudades más grandes. Doctor, Dios no quiera, yo sufrí un infarto cerebrovascular. ¿Cuáles son, de alguna manera, los posibles efectos a largo plazo que sufre esta persona? Quiero que me la comente después de la pausa. Estamos hablando con el doctor Michael Palacios sobre los accidentes cerebrovasculares aquí en Contacto. Formó parte de nuestra infancia. Seguimos conversando con el doctor Michael Palacios respecto a los accidentes cerebrovasculares. Un tema sumamente importante que mucho nos preocupa, pero que poco conocemos, doctor, a propósito de este aumento en ciertas partes. Doctor, para que nos quede clarísimo, ¿existen diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares? Sí, existen dos grandes tipos de accidentes cerebrovasculares. El primero es el infarto cerebral, que es el que se produce, como hablábamos al principio, cuando una arteria se ocluye o se tapa, deja de llegar sangre y es una se infarta, ¿sí? Como cuando pasa un infarto en el corazón. Y el segundo es la hemorragia intracraneal o el sangrado. Es decir, la arteria sufre un daño y ese daño hace que se produzca un sangrado en el lecho donde lleva sangre esa arteria y eso produzca
una lesión cerebral. ¿Eso sería un aneurisma, doctor? Un aneurisma realmente es una malformación de un vaso. Obviamente un aneurisma cuando se rompe también puede producir un sangrado en otra localización. Pero no llega al punto de ser un infarto cerebrovascular. Un infarto no, pero sí que puede haber un sangrado que también puede ser mortal. Ese es otro tema. Ya que hay diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares, ¿una misma persona puede tener varios de estos tipos, sufrir varios de estos tipos? Sí, de hecho, Wow. para poner un ejemplo, la hipertensión arterial, que es uno de los principales factores de riesgo para infarto cerebral, también es uno de los principales factores de riesgo para hemorragias intracraneales. Entonces, podemos tener un paciente que, por un lado, pues tenga un infarto cerebral en algún momento y luego más adelante, porque no se controló bien la presión arterial, etcétera, pues tenga un sangrado también. ¿Una persona puede morir de un accidente cerebrovascular, doctor? Sí, de hecho, los ictus son una de las principales causas de mortalidad, tanto en Ecuador como a nivel mundial. Wow. Ahora, ¿cuáles son estos posibles efectos a largo plazo que queda en una persona que ha sufrido un tipo de accidente cerebrovascular, doctor? El principal y probablemente el más importante es la discapacidad que nos queda. ¿Discapacidad de qué tipo? Dependiendo un poco de la zona donde se afecte, pues puede ser discapacidad motora, si el paciente pierde la fuerza de un brazo o una pierna y luego no puede caminar, no puede realizar sus actividades manuales habituales de su trabajo. Discapacidad de lenguaje, porque ahí, dependiendo de la zona, también se puede perder la capacidad para hablar o entender, entonces ese es otro tipo de alteraciones. Y luego los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares también tienen riesgo de otras cosas, porque se movilizan menos, están más tiempo encamados, eso aumenta el riesgo pues, de lesiones como escaras, trombosis venosas profundas, Claro. tienen más riesgo de algunas infecciones. De todo va en conjunto, ¿no? Ahora, el diálogo o el discurso de todo médico que ha venido acá en contacto es vida saludable, comer sano, ejercicio, no fumar, no tomar. ¿Esto me basta para yo ser una persona que prevé totalmente un accidente cerebrovascular o qué otras medidas podemos tomar, doctor? Eso es muy importante y creo yo que probablemente sea la base, pero tiene que verse complementado con otras acciones. ¿Cómo cuáles? ¿Por qué? Porque siempre detrás de todo evento cerebrovascular hay un factor de riesgo, una hipertensión arterial mal controlada, una diabetes de largo tiempo de evolución, una patología cardiológica, alguna otra enfermedad. Y muchas veces pues son esas las enfermedades que no controlamos. Correcto. Y es ese control probablemente el que marque la diferencia junto con los factores de los que ya hablamos, dieta, ejercicio, etcétera, en poder bajar ese riesgo y que el paciente no tenga un ictus. Usted ha tenido, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿cuál es el paciente más joven que ha sufrido de un accidente cerebrovascular dentro de su carrera, doctor? Es que aquí en Ecuador probablemente con 20 años, pero luego cuando yo hacía mi posgrado en España atendíamos niños. Niños con accidentes Niños con cerebrovasculares. eventos cerebrovasculares que obviamente tienen otro tipo de causas porque ellos no son hipertensos, diabéticos. ¿Y cuáles son las causas en los Inflamaciones niños? del vaso sanguíneo, de tipo inmunológicas. Pero teníamos niños. De hecho, en el hospital donde yo estaba atendíamos código ictus que le llamamos pediátricos. Teníamos niños con esos también. Es muy raro, pero... Cuando habla de enfermedades inmunológicas, ¿eso quiere decir que una persona, un niño que tiene alguna de estas patologías es propenso a tener un accidente cerebrovascular? Sí, de hecho, si bien hablábamos de que la hipertensión, la diabetes, las patologías cardíacas son muy importantes en la formación de este tipo de patologías, en gente muy joven las principales causas son de ese tipo, inmunológicas. Entonces hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en gente joven de 20, 30 años pueden producir un ictus o un sangrado. ¿Adultos mayores, doctor? En adultos mayores, más todavía, más que inmunológicas, pues ahí sí hablamos un poco del tema hipertensión, diabetes. De hecho, la edad es otro factor bastante claro. A mayor edad siempre tenemos más riesgo de tener un ictus con respecto a gente más joven. Ok, es importante crear conciencia en nuestra audiencia y que también quede aleccionado eso que estamos hablando acá con el doctor. Por favor, si me pueden poner la claqueta de los síntomas para ir enfatizando y recordando pérdida de fuerza en extremidades, pérdida de la capacidad para hablar o entender el lenguaje, desviación de la boca y adormecimiento de las extremidades. Recordemos que el doctor mencionaba que todos estos síntomas aparecen de manera súbita, no es que va a ir paulatinamente apareciendo, todo aparece en un 2x3. ¿Cuánto tiempo tengo yo, doctor, de llevar o de llegar a un hospital a un paciente que está sufriendo todos estos síntomas? Lo más rápido posible. Como hablábamos antes, para nosotros aquí tiempo es cerebro. Entonces, cada minuto que pasa es importantísimo. A día de hoy tenemos varias estrategias de tratamiento que podemos usar cuando el paciente tiene un infarto cerebral, por ejemplo. Pero esas dependen mucho del tiempo y mientras más rápido llegue el paciente es más probable que pueda recibir el tratamiento y más probable que se pueda recuperar. Habitualmente ponemos como límite las primeras 24 horas. Ah, las primeras 24 sí, horas. Pero entre más pronto llegue, pues si ya en las primeras 2, 3 horas, pues para nosotros es mucho mejor
porque hay más cosas que podemos hacer. El problema que solemos tener aquí es que tal vez por el desconocimiento la mayoría de los pacientes llegan pasado ese tiempo. Entonces ya cuando llegan el infarto está establecido, no hay mucho que podamos tratar en agudo, ya queda prevenir, que eso también es otro tema. Pero bueno, entre más rápido es mejor. Varias dudas respecto a esta respuesta que usted me está otorgando, doctor. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos de saber si nos enfrentamos a un familiar que está sufriendo esto? O sea, lo primero es que probablemente, como nuestro paciente va a tener una pérdida de fuerza, que es de los más frecuentes, intentar que no caiga y no se golpee. Y luego es llevarlo lo más pronto posible a un centro que tenga la capacidad resolutiva para poder atender pacientes de este estilo. Nosotros, por ejemplo, somos uno de los centros acreditados para manejo de pacientes con ictus. Entonces, centros de este estilo, que puedan atender rápidamente y dar solución. ¿Una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular puede ser asintomática, doctor? A veces hay ocasiones en las que tenemos infartos cerebrales asintomáticos. Eso puede pasar, sobre todo en pacientes hipertensos, diabéticos que tienen un mal control, y puede haberlo. O enfermedades autoinmunes. Claro, eso nos dice que obviamente este paciente tiene más riesgo de en algún momento tener un infarto mucho más grande y que sí le dé sintomatología. O sea, es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Y si yo soy asintomática, ¿qué prueba de diagnóstico es el que usted me recomienda para descifrar que he sufrido de un accidente cerebrovascular? Nosotros aquí lo primero que solemos hacer siempre es una tomografía de cráneo, una prueba de imagen del cerebro para poder ver las áreas de infarto o áreas de hemorragia. Y luego pues hay muchas otras pruebas que van destinadas sobre todo a buscar la causa de ese infarto cerebral o esa hemorragia. Podemos hacer ecografía de las arterias del cuello, que son las que llevan la sangre, y a veces aquí hay placas de colesterol que se alojan, pruebas cardíacas, ecocardiograma, corte de electrocardiografía para ver si hay alguna arritmia. Hay una serie de pruebas complementarias que solemos hacer para buscar la etiología o la causa de ese ictus. Doctor, ¿recomendaciones adicionales o qué recursos para evitar ser producto de un accidente cerebrovascular? Por favor, para que lo comparta con nuestra audiencia. Las principales recomendaciones serían, primero, la prevención. ¿Sí? Primero la prevención, de parte de lo que ya hemos hablado de dieta saludable, actividad física, controlar mucho los factores de riesgo vascular. Estamos ante una población ecuatoriana que cada vez es hipertensa o diabética más joven, lo cual también es un poco preocupante. La obesidad, son factores que tenemos que ir controlando porque lo podemos controlar. Y luego, la segunda gran recomendación es estar muy atentos a los síntomas que hemos dado, que se producen de forma súbita, ¿sí? Y acudir inmediatamente a un centro capacitado para la atención de pacientes con ictus en cuanto tengamos alguno de estos síntomas, porque como ya les dije, aquí tiempo es cerebro y entre más rápido acudamos, mejor el tratamiento. Gracias, doctor. Quiero agradecerle muchísimo por todo su expertise y su conocimiento al doctor Michael Palacios, neurólogo del Hospital Luis Bernaza, que fue un hospital que accedió a tener ese tipo de máquinas debido a un protocolo que originó la Vicepresidencia de la República. Gracias, doctor. Nos vamos a una pausa y venimos con más aquí en Contacto.